¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Pongamos pienso en el gobierno del Frente Amplio, en este comienzo de gestión, y allí es donde seguramente lo que predominan son las expectativas, y en la propia interna del Frente Amplio estarán convencidos de que es el inicio de otra era progresista. La pregunta es, si solo transcurren 5 años de gestión y pierden las futuras elecciones, ¿habrá sido un fracaso? Es una de las preguntas que tengo para el invitado de hoy, que es el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar contigo, como siempre. Bueno, allí dejaba, más allá de que después hay otras cuestiones, el Frente estará fogueando liderazgos. Llega un momento donde hay que consolidar esos liderazgos emergentes. Y después hay una sensación de que habrá que poner mucho pienso, como el nombre del programa, en la construcción de los equilibrios en el diálogo hacia adentro, hacia afuera. ¿Comienza una era? Sí, comienza una era y que tiene un liderazgo, que se llama Duorsi. Digamos, su liderazgo fue puesto a consideración en la interna del Frente Amplio, su liderazgo luego fue puesto a consideración de los votantes, y en ambas ocasiones Yamandú resultó ser el hombre o mujer más votada de nuestra fuerza política y del Uruguay, con lo cual accedió a ser el tercer presidente frente amplista, y va a ser uno de los que quede en la historia del Frente Amplio como futuro presidente de los uruguayos en pocas horas. Esto es fundamental, sí, porque los liderazgos no son decisiones de politólogos, ni son decisiones de conversación pública. Es si la gente acepta o no el liderazgo. Y ahora, Yamandú, uno mide las encuestas de opinión, que es la evidencia con la que contamos, mide Focus Group y le da una popularidad mayor incluso que la que tiene la calle Pou, y muy cercana a la de Pepe Mujica. Es decir, el liderazgo se fue consolidando. ¿Es el mismo liderazgo que Pepe? No. ¿Es el mismo que Tabaré? No. ¿Era el mismo el de Tabaré que el de Pepe? No. ¿Era el mismo el de Astori? Tampoco. Entonces los liderazgos son todos distintos. Yo creo que llegó al gobierno un político formado, un hombre de la gestión pública por más de 20 años, un profesor, pero además una gran persona. Bien. Y eso para mí en política no es un tema menor. Es una persona preocupada en su familia, en sus hijos, claro, en los tuyos. Está la fragua después del gobierno, ¿no? O sea, ¿sí? Lo que representa esa necesaria experiencia al frente de un gobierno nacional. Y yo colocaba ahí lo de que es el escenario que vos no querés imaginar. Si solo pasan 5 años y se pierden las futuras elecciones, ¿es un fracaso? Bueno, para mí sí. Para mí sí, porque creo que un ciclo progresista es el que puede desarrollar cambios estructurales. Digamos, cuando el Frente Amplio gobernó, no todo lo pudo hacer en 5 años. Hubo cambios como el de la matriz energética, cambios como el de la matriz vinculada al perfeccionamiento del Plan Ceibal, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, que un gobierno fue superando al otro en el cambio estructural. Esas políticas que significan cambiarle la vida a la gente requieren muchas veces de más de 5 años. Esto quiere decir que no disfrutemos ahora hay que disfrutar, son 20 días de alegría, de acá hasta el 20 tenemos que festejar, pero mientras tanto gobernar. Claro. Yamandú ya empieza a gobernar el propio primero, van a trabajar el 2, el 3, el 4, el 5, toda la semana, porque estamos convencidos que hay cosas que la gente hoy le falta y que tiene que tener, ¿no? Debería haber comenzado un poquito al revés. ¿Cuál fue tu primer acto de militancia frente amplista? Y fue a los 17 o un poco menos, un poquito antes de que liberaran a Serengni. Se había conformado en mi barrio, en Jacinto Vera, un comité, 25 de agosto de 1825, y que de alguna manera colocaba en esa época siluetas de los desaparecidos, alguna bandera, alguna consigna en los muros de la ciudad. Y bueno, estoy afiliado desde ahí, o sea que tengo 42 años de afiliado al Frente Amplio. ¿Imaginabas estar al frente? No imaginaba nada. ¿Y te emociona nada. A veces, por ejemplo, cuando decís? Muchas veces, es un honor y un privilegio y que lo hayan decidido los Frente Amplistas votándome. ¿Te sentís el arquitecto o parte fundamental de la victoria del Frente Amplio? Siento que hice un aporte. Como calculo que hay miles que hicieron un aporte. Está bien, pero hay yo pesos específicos en los aportes. Yo lo entiendo, pero yo nunca pensé solo, ¿viste? No es mi cultura pensar solo. Siempre pienso con Daniel Mariño, con Pablo Álvarez, con el Flaco Invernici. Con tu mesa chica.
Sí, y pienso con otros, y pienso con el secretariado, y pienso con la mesa. Yo voy a hacer un discurso y antes de hacer el discurso le pregunto a la mesa si están de acuerdo con el contenido, si tienen contenidos para agregar. O sea, el FAT Escucha fue una iniciativa mía, sí, pero que luego tuvo aportes fundamentales de Gustavo Leal, de Daniel Mariño, de Adrián Navarro. Entonces, yo no me imagino solo, me imagino siempre colectivamente. No, pero te decía justamente eso, ¿no? Cuando vos creaste el FAT Escucha, muchos consideraron que ahí estaba el punto, porque se había dado esa desconexión con la base. Estaba ahí. Estaba ahí, uno lo ve hoy en votaciones, en pueblos donde estuvo el FAT Escucha, que el Frente ganó y que nunca había ganado. Uno ve mejoras en varios departamentos del interior. Ganamos en 12 departamentos y fuimos segunda fuerza en 7, los que nos construyen el partido más nacional de todos los partidos que tiene el Uruguay, ¿no? Entonces, digamos, también estas cosas son construcciones colectivas. Cualquiera siente un halago si un compañero, una compañera, o si vos mismo considerás que hay un aporte mío a eso, porque yo vine para eso, para hacer un aporte a la unidad del Frente Amplio, para ser un presidente militante, que es lo que soy. Yo siento que la militancia es parte de la tarea que tengo que hacer. Sí. No me imagino a los demás haciendo barriadas y yo quedándome en la sede central. Me imagino los Frente Amplistas haciendo barriadas y yo en la barriada. Saliste ahí de la calle, ¿no? Yo soy de la calle, sí, soy del barrio. Ahora, ¿y algún día te enojaste así? Dijiste, golpeo la mesa y me quiero ir. No, la verdad que me habían predeterminado, en el sentido de que el Frente Amplio es difícil de conducir, que algunos con frases muy duras, vas a ir ahí a un lugar que es un nido, no conoces ese lugar, te van a hacer pasar mal, y la realidad es que ¿algo de esto te lo dijo algún expresidente del FA? No, expresidente no, pero gente que estaba en la dirección hace mucho tiempo. Y la realidad es que llegué al FA y tanto los funcionarios como los dirigentes políticos han tenido una actitud no solo de colaborar, porque colaborar, bueno, puede hacerlo la gente porque se le paga un salario, puede hacerlo por convicción política, de comprometerse con las ideas. Cuando se votó el plan político del Frente Amplio, que ya hace cerca de 3 años, lo votamos por unanimidad y lo cumplimos unánimemente. Y lo cumplimos, y entonces toda esa predeterminación que yo podría haber tenido, sencillamente no me ocurrió, y ningún día me fui del FA pensando no tengo que volver más. Y eso es una cosa también satisfactoria. ¿Y metiste la pata? ¿Tuviste que pedirle disculpas a...? Siempre uno mete la pata, y siempre vos me conocés bien que si meto la pata con alguien, sí, no tengo nningún problema ni decirle, sea de mi partido. ¿Y recordás no sea, alguna metida, sin nombres, alguna metida de pata que... alguna metida de pata tuve, sí. Y la arreglé, porque no soy de los que se siente dueño de la razón de por vida. Claro. Ni siento que una cosa que diga hoy la tengo que sostener durante 20 años para ser coherente. Para ser coherente tengo que animarme a cambiar. Claro. No animarme a congelar. Sí, siempre fuiste además muy respetado por los adversarios políticos. Sí. Más allá de que en algún momento capaz que te fuiste de eje en el discurso. Yo no, creo que se fueron de eje otros. Pero sí, vos nunca. Bueno, yo creo que les dije la verdad. El problema es que la verdad en Uruguay pasó de moda. Digamos, si uno lee los discursos de Wilson Ferreira, los de Jorge Valle, los de Sanguinetti, los de Sereni, todos son más duros de los que yo hice. Todos. En la historia del Uruguay fueron más duros de los que yo hice. Yo puse en evidencia problemas que tenía el gobierno de transparencia. Eso es ser duro, ¿no? Eso es decir la verdad. Tuvieron problemas de transparencia. Puse en el eje los fracasos que había tenido el gobierno con respecto a su propio programa. Y la gente con el voto nos dio la razón. Puse en el eje los problemas que tenía el Uruguay en materia de seguridad pública y cómo el gobierno lo estaba ignorando. Puse en determinado momento en el eje que al Frente Amplio había que respetarlo, que no se lo podía tratar como un partido de segunda categoría porque era el partido más grande que tenía el Uruguay. Y hoy sigo pensando lo mismo. Si haría diferente algunas cosas, y probablemente, capaz que con algún periodista no hubiera discutido, pero te digo, cosas menores, porque finalmente yo creo que yo tengo derecho a discutir con vos y vos tenés derecho a discutir conmigo si lo hacemos en términos de respeto. Claro. Si vos me insultás, yo me voy. Yo calculo que si te insulto, me echás. Pero eso nunca me pasó. En todo caso, sí fueron discusiones vehementes. Después, ahí sí, poquitos miembros de los partidos tradicionales que tienen como
forma de vida, el insulto, la descalificación, le parece entretenido embromar a un dirigente político por estar en una playa, les parece entretenido. Pero eso te dolía a vos, A mí no me duele nada. ¿No te duele? Realmente que no. Yo estoy formado en el humanismo cristiano, donde las cosas que duelen son las cosas que vienen del cuero amor. duro, pero o sea, te muestran en una... Pero si viene un hijo mío y me dice algo que me duele, me recontra duele. Claro. Si viene un compañero mío... mío... ¿Y no te han dicho de tu familia, por ejemplo, che, mira esto que están poniendo? No, me han dicho, sí, pero no me duele. Lo que no quiere decir que no lo cuestione. Porque si lo cuestiono para vos, lo cuestiono para cualquier líder del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Frente Amplio, también lo cuestiono para mí. Pero luego las cosas te duelen o no te duelen. A mí no me toca ni un pelo. O sea, no me toca nada. Eso no quiere decir que esté bien. Sigue estando mal embromar a las personas por gusto. Hacer daño por gusto, volverse malo por gusto. Y eso, Cristiano, sigue estando mal mentir al santo botón, aunque te enojes luego con un periodista. Pero Bianchi mintió. No es que no mintió, mintió y no borró la publicación. Y dice que eso es una estrategia. ¿Y puede ser una estrategia mentir? Yo la conocí. Es muy trabajadora, es muy capaz, es muy inteligente. Estas cosas que está haciendo ahora son incomprensibles. El senador Da Silva no me conoce, nunca me vio más que en un par de programas de televisión. ¿Cómo puede decir que no trabajo? Vos me conocés hace 30 años. Vos le podés decir a él que miente. Bueno, porque siempre tuve jornadas de 10, 12 horas. Siempre, toda la vida, pero no ahora. Vas a tener que convivir con estos dirigentes, ¿no? Y yo convivo. Pero algunos los quiero, otros no. Sí. A la mayoría los quiero. A Bianchi y a Da Silva no los querés. No, yo no. No los quiero haciendo política. Capaz que son tremendos padres de familia, tremendos vecinos, tremendos productores agropecuarios, tremendas personas. Los colocó ahí la gente, ¿eh? Yo no cuestiono. Colocó la gente a Juan Carlos Blanco. Yo no lo quería. Había sido parte de la desaparición de Elena Quintero. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Son dos personas que creo que pasan los límites de la tolerancia. O sea, no estoy comparando casos, al contrario. Estoy diciendo, tanto Da Silva como Bianchi asumieron una tarea que es romper todo el tiempo con el Frente Amplio. Bueno, yo creo que eso no tiene... Sí. Va a tener espacio un tiempo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta bien efectista, que además es media simplona, si se quiere, ¿no? Pero, ¿cuánto riesgo corre el sistema democrático con estas situaciones? Nada. Son anécdotas. Pero sí corremos el peligro de que todo el mundo crea que hay un electorado que vota esa forma de hacer política. Y yo qué sé a quién votó la gente cuando votó la lista 40. Algunos habrán votado a Javier García, otros habrán votado a la comunidad que habían conformado con los intendentes del interior, otros habrán votado a Decent. Yo no sé que votaron para que Da Silva fuera senador. No estoy convencido que los votos fueran a Da Silva, pero no lo sé. Pero es senador. Claro. Y lo respeto como senador. Luego me parece que su actitud de mente, insultante, desafiante, que invita a pelear invita a pelear. O sea, eso no es la política del Uruguay. ¿Eso va a romper el sistema de convivencia? No. Pero viste que para nada. Invita capaz que en la retórica. Pero a vos te gustaría que hubiera alguien acá que te dijera levantate y arreglamos esto afuera, y si tuviera otra edad. A mí no, pero lo he visto en pantalla. Lo vi en Polémica en el Bar con Lalo Fernández, lo vi en otros, lo vi en el Parlamento. Vamos, vi decirle tupitas a mis compañeros y ¿qué se piensa? ¿Que no tenemos sangre los que militamos en el Frente Amplio? Entonces, digamos, tiene que tener un límite y alguien en su partido le debería marcar el límite. Y lo mismo a Graciela, que te insisto, yo la llegué a querer. Pero bueno, algo le pasó, porque no es que rompes con el Frente Amplio, porque con el Frente Amplio rompió Darío Pérez. Si lo encuentro, le doy un abrazo. Con el Frente Amplio rompió Mujica, y si yo lo encuentro, le doy un abrazo. Con el Frente Amplio rompió Mieres, y yo cada vez que lo encuentro, le doy un abrazo. Esto no es un problema que se fueron del Frente Amplio, es un problema que tienen un modo tan hostil hacia los Frente Amplistas, hacia los dirigentes Frente Amplistas, que luego, naturalmente, como mínimo nos tenemos que defender, ¿no? Tuve que rebobinar rápido cuando dijiste con el Frente Amplio rompió Mujica. Gonzalo. Pero yo lo estimo, lo encuentro en el Parlamento, lo saludo. Bueno, encara el Frente Amplio el enorme desafío de cumplir con sus bases programáticas. Allí hay un documento, después están las 48 medidas, eso debería ser como un GPS para la gestión, ¿no? Lo es. Y ahora se debate mucho sobre las prioridades, apelando a la figura de la sábana corta. Dice, bueno, tenemos prioridades, ¿no? Tenemos un compromiso, las 48 medidas, las bases programáticas, pero hay que ver cómo queda la caja. Sí, siempre hay que ver cómo queda la caja y cómo se gestiona la macroeconomía, que ya los uruguayos sabemos que no es una gestión
por la galería, es una gestión muy importante. Pero tenemos un equipo sólido de economistas, digamos, no es que llegamos al gobierno con un equipo económico que va a experimentar. Tenemos un equipo económico enormemente sólido, con gente que viene de la actividad privada, de la actividad pública, que ha pasado ya por el Ministerio de Economía, que ha pasado por distintas fases de los gobiernos del Frente Amplio, que tienen distintas edades, que se está haciendo un proceso de renovación. Y por otro lado tenemos cosas que no podemos dejar de cumplir. Si una persona va a un hospital y no tiene medicamentos, eso no lo podemos dejar de cumplir. Si prometimos becas Butiá para los estudiantes de secundaria, eso no lo podemos dejar de cumplir. Si prometimos que el salario real de los trabajadores no iba a bajar, eso no lo podemos dejar de cumplir. Si prometimos mejorar la condición de vida de jubilados y pensionistas, eso no lo podemos dejar de hacer. Entonces, de alguna manera, el desafío que plantea O'Donnell, que a mí me parece un desafío más que interesante, es cómo construir desarrollo, cómo construir crecimiento y luego cómo distribuir de manera tal que estos sectores que han sido postergados por el actual gobierno puedan ser atendidos. Sin duda vamos a terminar un periodo de gobierno que nos permita construir ese ciclo progresista que hablamos al principio. Exacto. No es por pasarte la mano, dijiste efectivamente hace mucho que nos conocemos, por lo tanto sos muy leal, muy honesto en las respuestas. ¿Te hizo ruido esta? Tenemos unas placas para compartir acá. Mira, quiero compartir contigo algunas cuestiones. Allí hay una... La que están, por ejemplo, el binomio. Dame la plaquita del binomio. Ese, ¿no? Gabriel O'Donnell y Juan Castillo. ¿No te hizo un poquito de ruido que antes de empezar el gobierno ya tengas estas fricciones? Es el Frente Amplio. Frente Amplio es la unidad en la diversidad. El día que lo entendamos todo, estas cosas van a pasar, pero se van a resolver. ¿Es nuevo que haya una diferencia entre el ministro de Economía y el de Trabajo? No. Pero el tema es lo conceptual. Pero no es nuevo. Entonces, lo conceptual. La indexación de los salarios Sí. es una discusión clara. Pero la más firme, la más fuerte, es garantizar que los salarios no pierdan. Entonces, si los salarios no pierden por una fórmula X, los trabajadores van a estar de acuerdo. O sea que la indexación no aparece en principio como una mala... Sí. La indexación en sí mismo, ya por ejemplo hoy no tenés salarios desindexados. Todos tienen un problema de desindexación, o porque proyectás a inflación futura, lo que todos tienen un correctivo. O'Donnell cuando habla de desindexar la economía y lo que termina saliendo como titular es simplemente la desindexación de los salarios. Pero él dice, bueno, la medida sería sano para la economía que la economía estuviera desindexada porque eso juega a favor de que la inflación esté baja. Sí, no es al barrer. Pero no es al barrer. De todas maneras, hay que sentarse, como lo van a hacer en estas horas, los delegados del Ministerio de Trabajo, los delegados del Ministerio de Economía y encontrar una fórmula de pauta salarial que contemple este objetivo, el que no tenga pérdida salarial. Así que una síntesis en la divergencia, digamos. Y siempre hay, porque las pautas salariales últimas también fueron fruto de negociación. ¿Se van a juntar los la de equipos? Este gobierno. ¿Se van a juntar los Sí, equipos? sin duda. Ya está nombrado el de Economía, que es Braulio Selco, y estaba en estas horas nombrando el Ministerio de Trabajo. Lo van a hacer como lo vamos a hacer en todas las áreas. El trabajo transversal, como lo ha planteado Yamandú, es un trabajo fundamental para llegar a cumplir esos 48 objetivos de gobierno. ¿Pero te hizo ruido? Y siempre hace ruido, pero el ruido no es una cosa negativa, digamos. Lo democrático requiere de discusión. Últimamente estamos planteándonos como si la discusión fuera un problema. Y la discusión nunca es un problema. Una cosa el es la problema discusión. Lo otro es que se le dijo, la diferencia. Sí, la diferencia, y cuando se le dice públicamente al ministro, mire, Gabriel, que esto no es lo que está planteando el Frente Amplio en sus bases. Y Gabriel es consciente, igual que yo, que él tiene que cumplir con el programa del Frente Amplio. Igual que yo, igual que Yamandú, igual que Carolina, igual que Juan. Entonces, digamos, ¿va a cumplir O'Donnell con el programa del Frente Amplio? No tenga dudas. Yo tengo toda la confianza en Juan y tengo toda la confianza en O'Donnell. A Juan, obviamente, lo conozco hace 30 y pico de años, pero O'Donnell también. O'Donnell militaba en el Frente Amplio, en la juventud. Después sí tuvo un trabajo en la actividad privada que lo alejó de la actividad política pública, pero no dejó de ser Frente Amplista. O sea, cuando alguien dice llega un ministro no político al gobierno, díselo, porque lo puede decir, porque es la libertad. Pero llega un militante político de familia de izquierda, de formación de izquierda, de militancia estudiantil, que atravesó una experiencia vastísima en una consultora muy importante del Uruguay.
y que llegó a lo más alto que se puede llegar en una consultora de ese tipo, digamos. Fernando, entonces, cuando hablamos de ONE, hablamos de palabras mayores en economía. Por no definición, podemos subestimar eso, ¿no? Porque si no pensamos que estamos hablando de alguien de menor jerarquía, y por algo Orsi lo nombró ministro de Economía, porque es de los principales economistas del país. Por definición, los ministros, viste que son fusibles, ¿no? Por definición. Sí. Están para saltar. Podría decirse que sí, pero... pero no lo ubicas. Yo veo a O'Donnell para 5 años y veo a Castillo para 5 años. Entonces, digamos, ¿cómo van a dirimir las diferencias? Las va a dirimir el que manda de verdad, que es el número 1 del gobierno, que es Yamandú. El 2 de marzo, por decir algo, ¿no? Pero probablemente ya hoy, por lo que acabas de decir, lo que se pretende acá es una era progresista, una era frente amplista. Por lo tanto, no podemos agotarnos en 5 años. Hay que renovar. Hay una plaquita que tengo que tiene que ver con gobernar y renovar. Ahí tenemos, mira, gobernar y renovar. Y hay perfiles y carrera. El 2 de marzo, el que sea intelectualmente honesto con el conocimiento que tiene la política uruguaya, sabe perfectamente que van a empezar a exhibirse perfiles y una carrera rumbo a la futura presidencia. ¿Lo ves así vos? Sí, tiene que ser así. Y todos aquellos que crean que tienen posibilidades en algún momento de competir, lo irán haciendo durante todo el periodo. Las campañas electorales duran mucho tiempo. Más que la campaña electoral, la formación de opinión que permita a un partido ser mayoritario es una política diaria de acción. Claro. ¿Por qué el Frente Amplio, cuando se formó, decía somos un partido de acción política permanente? Porque sus comités hablan todas las semanas, porque discuten de política, porque piensan la perspectiva, porque participan de la campaña. No el mes último de la elección, los 5 años. Entonces, digamos, que haya hombres y mujeres como tiene hoy el Frente Amplio, cualquiera levanta la cabeza, pueden ser ellos 3, pueden ser 3 más. Mirá que la elección fue arbitral, mejor pero dicho. Uno puede yo elegí decir estas imágenes. ¿Y vos estás de acuerdo con esta foto? Bueno, sin ninguna duda, cualquiera de los 3 podría ser presidente. Pero puede haber 3 más. ¿Sí? Y o 4, ¿vos? O 4, yo no. ¿Por qué? Porque no tengo esa pretensión. No. Uno tiene que querer ser. Cuando a mí me preguntan, ¿vos querés ser tal cosa? Yo contesto que no. Entonces, digamos... ¿Pero no te debes a una fuerza política en todo caso? Me debo, sí, pero sé dónde está hoy mi techo. Hoy. Queda mucho tiempo, sí, pero hoy no me veo. Entonces, si dijera yo me veo, sería un hipócrita. Si dijera es imposible, también sería un hipócrita. Pero veo, sí, compañeros y compañeras, que yo voy a estimular a todos, a los 6 o 7 o más, que puedan creer que esa perspectiva la tienen, para que el Frente Amplio llegue con el abanico más amplio de posibilidades de ganar una elección. Porque finalmente esta foto, sencillamente esa foto, ilusiona a cualquier Frente Amplista, porque dice, bueno, tengo hombres y mujeres en condiciones de gobernar después de Yamandú. ¿Y por qué no sentir ilusión? ¿Por qué no tener ilusión? Claro. ¿Por qué no tenerla si como dice Eduardo Galeano, la esperanza implica audacia? Y esto será audaz, es decir, yo quiero construir un ciclo progresista, una era progresista. ¿Tengo hombres y mujeres para llevarla adelante? ¿Estoy realizando en el gobierno actual una renovación de cuadros? Y vos mirás ministerio por ministerio y hay renovación de hombres y mujeres en todos. Fernando, te va a tocar, si se quiere, desde tu lugar, administrar también los perfiles, ¿no? Son personas con proyección, pero también con perfiles. ¿Cómo está bien considerar el perfil y no alentar el perfilismo? No, los une una cosa brillante y fundamental. Son Frente Amplistas. Se autodefinen como Frente Amplistas. Tienen los valores y los principios del Frente Amplio. No ponen por delante su posición personal por encima de la posición del partido. ¿Agregás una fotito ahí? Ya la tuya, por ahora no la puedo poner. Por ahora mía no, pero sí, hay varias, sí, pero no las voy a poner yo. O sea, no porque puede pensarse que estoy invitando pero hay más fotitos que entran ahí y que tienen calificaciones para ser presidente del Uruguay. Yo, digamos, siempre tuve como el orgullo de que nosotros tuvimos a Tabaré, tuvimos a Mujica, tuvimos a Danilo, tuvimos a Mariano Arana, que fueron líderes históricos de la parte del ciclo progresista que ganó. Pero siempre tengo como la alegría de tener estas fotos, ¿no? De que una de esas fotos podría ser de 6 o 7. O sea,
Va a haber Frente Amplio después de Tabaré Vázquez. Va a haber Frente Amplio después. Hubo Frente Amplio después de Tabaré Vázquez. Hubo Frente Amplio después de Mariano. Hubo Frente Amplio después de Danilo. El propio Pepe me dijo a mí, voy a militar hasta el último día por el Frente Amplio, pero lo que está claro es que va a haber Frente Amplio después de todos nosotros. Entonces, digamos, tener ese honor de haber presidido esta fuerza política sabiendo que era una etapa bisagra entre los que ya gobernaron el Frente Amplio durante 15 años y los nuevos gobernantes, es todo un desafío, pero también todo un acto de amor, digamos, porque estos militantes han dejado la vida para estos que están en la pantalla y otros para que el Frente Amplio llegara al gobierno sin mezquindades. Todos militamos hasta el último día para que ganara Yamandú, todos, del primero al último, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Y de alguna manera, ¿se acuerda usted que decían que era imposible que Carolina aceptara ser la número 2 de Yamandú si perdía la elección? Porque, bueno, estaba la intendencia, podía acceder a un segundo periodo. Y nosotros sabíamos un año antes que o Yamandú o Carolina, quien saliera segundo iba a ser el vicepresidente del otro. Entonces también trabajar con tiempo, trabajar con unidad, tener un plan de trabajo, ir a 308 localidades como fue el Frente Amplio, en más de 3 oportunidades construye el sedimento para que luego el Frente Amplio sea capaz de ganarle a toda la derecha conjunta, ¿no? Estamos con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Vamos a hacer una pausa. Hablabas, Fernando, de la ilusión del Frente Amplio por esta foto. La oposición tiene sus ilusiones también. Sí, claro. Quiero que me respondas después de la pausa. Si a la luz del porcentaje de aprobación con el que cuenta el actual presidente Lacalle Pou, si hubiera una reelección, sería otra vez presidente, pero no me lo respondas ahora. Pausa breve. Maravilloso. Patrón, 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 patrón. Si es sanitaria, es patrón. Líderes en mantenimiento sanitario. Grupo Gama. Ustedes saben que mucha gente me dice que soy dueño del Grupo Gama. ¿Será porque me ven siempre acá? Pará, Chino, a mí también me dicen lo mismo. Seguramente no vieron alguna foto juntos. Aguante, muchachos, a mí también me dicen lo mismo. Porque Grupo Gama es de todos. Conéctese usted también a Grupo Gama. Festejando 30 años junto a las familias uruguayas. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE. Transformando con energía nuestro país. Seguimos adelante. Pienso en el gobierno entrante del Frente Amplio. Te decía antes de la pausa, si vos mirás la encuesta de aprobación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dirías, ¿en un escenario de reelección estaría cantado que seguiría siendo presidente? Ya ves que no. Digamos, cuando Mujica tuvo porcentajes altos de aprobación o Tabaré tuvo porcentajes altos de aprobación, el Frente Amplio ganó. Cuando Lacalle tuvo porcentaje de aprobación alto, perdió. ¿Y por qué? Y porque la gente no debe confiar en los partidos que condujeron al gobierno, porque ven fracasos, porque hubo demasiados actos de falta de transparencia. Nosotros no nos nombramos periódicamente, pero el caso Astesiano, el caso Marcet, la rotura de un documento público, la joda en Salto Grande, la joda en Artigas. El otro día me relajó toda Silva por esto que dije, la joda en Artigas en el acto de la Paloma, y después él reconoce que el diputado que la propone secretaria general a Valentina Dos Santos tendría que tomar más bascolé para tomar decisiones de ese tipo. O sea, él lo descalifica al diputado. Yo simplemente dije que ese tipo de joda, de que alguien no pueda presentarse a una elección y después lo colocan de secretario general,
era violentar la decisión de un partido y ciertamente las decisiones democráticas. Es popular el presidente, pero no su gobierno. No su gobierno ni sus políticas. Siempre el presidente estuvo, cualquiera que mida las encuestas, y sobre todo en los focus group, el presidente siempre estuvo muy separado de su gobierno. Siempre estuvo distanciado de su gobierno. Si el presidente se reeligiera... ¿Cómo que estuvo separado de su gobierno? Tuvo más popularidad él que su gobierno. Pero digo... Es así. Sí, pero él ejecutó un Bueno, programa, pero la gente plan, lo valorará personalmente, o por la pandemia, o por la forma de comunicarse. Yo tengo una cantidad de herramientas de medición que algunas cosas nos dicen, pero bueno, lo cierto es que la gente laudó con su voto y por 93.000 votos ganó el Frente Amplio. Con la calle haciendo campaña abierta, ¿no? Inaugurando obras como en ningún periodo inauguró, los ministros visitando todo lo que habían que visitar, digamos, campaña abierta. Con toda esa campaña abierta y un gobierno que quería ser reelecto. La publicidad decía, reeligió un buen gobierno, la gente no lo reeligió. Votó al Frente Amplio por encima de todos los partidos juntos. Y esto es un cambio, un diferencial. Digamos, la gente nosotros teníamos un gran desafío, que era ver si podíamos volver a gobernar en 5 años. Y pudimos. Y eso es gracias a la gente, a la decisión popular, a la militancia partidaria, a la militancia de base, a la militancia en cada lugar del territorio nacional. Subestimar a la calle sería el peor error que el Frente Amplio podría cometer en estos 5 años. A eso quería tenemos apuntar. candidatos y candidatas para poder ganarle a la calle, tenemos. Pero va a ser el adversario. Sin reelegir. Hoy la popularidad de Orsi supera la popularidad de la calle. Uno puede decir porque ganó la elección, porque va a asumir, pero hoy la supera. Yo parto de la base que el gobierno del Frente Amplio va a terminar con niveles de popularidad muy altos. Y parto de la base que tenemos... ¿Pero en base a qué consideras eso? De que estoy confiado en que tenemos un gran presidente. Conocí el Canelones del 2000, cuando iniciaba Marcos, del 2005, cuando iniciaba Marcos Carámbula la intendencia de Canelones, lo conocía no solo en la costa, porque mi madre tenía una casa en el Fortín, sino que conocía a todo Canelones por mi actividad previa a la política, a la sindical. Y sé lo que pasó en estos 20 años en Canelones. Sí, lo transformaron de cabo a rabo. La caja no tenía plata, Castro. Llegaron a la intendencia, no tenían plata. La caja no tenía nada. Y dejaron a Canelones al día con mejoras, con obras profundas, con obras de saneamiento, con mejoras de la caminería. Vamos, ese es un hombre que sabe gestionar. Acá nos conocemos todos, ¿no? Y también nos consta que Orsi tiene la piel sensible cuando sufrió ataques, más allá de que de pronto aparentaba estar bien, pero por adentro se complicaba. Me imagino, y en todo caso te lo consulto, cuando hablan del nexo Torre Ejecutiva, Chacra de Mujica, ¿no? Cuando dicen, che, pero mirá que el gobierno va a estar instalado acá, pero las decisiones se toman en la Chacra. La verdad. Las decisiones las toma Orsi. El que dice eso no entiende nada. Pero lo puede decir. Yo defiendo que en el Uruguay se pueda decir libremente las cosas. Quien está definiendo el gobierno es Orsi. Quien es su colaborador principal es el Pacha Sánchez. Con quienes coordina el Frente Amplio es con el Pacha Sánchez, con Camilo Cejas, con Díaz, con el presidente Orsi, con la vicepresidenta Carolina Cosa. Pero luego a la Chacra vamos todos. Pues sí. ¿Quién no va a ir a la Chacra? Porque, digamos, pero hubo cocina ahí en la Chacra. Cocina en el sentido político, cocina, no es peyorativo. Pero ¿quién no va a ir? Yo voy. Si tengo una duda sobre algo, voy. ¿Es que les voy a hacer caso 100% a Pepe y Lucía? No, pero es una opinión que me interesa. Pero es una opinión que me interesa la del Flaco Invernici. Es una opinión que me interesa si la da los politólogos, Gerardo Caetano, Canzani. Es una opinión que me interesa. Es una opinión que me interesa mucho la de Daniel Mariño, mi secretario político. Es la primera opinión que voy a ir a buscar. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué no va a ir a la Chacra Orsi si los conoce desde chiquilín? Ahora, luego el que toma las decisiones, no es que me parece, me consta, es Yamandú, y que tiene una enorme personalidad. Y es un ser sensible, como vos dijiste. Sí. Yo prefiero un presidente sensible. Siempre prefiero un presidente sensible. ¿No lo fue a la calle? Yo no lo sé, pero vos en algunos temas no fue sensible. Por ejemplo. Y bueno, nosotros le planteamos con mucha claridad que el diálogo en materia de seguridad social tenía que ser un diálogo de partidos y de organizaciones sociales. No fue sensible el pedido. Le planteamos más de una vez que había que tener una atención prioritaria a los hogares de menores ingresos porque estaban realmente pasándola mal y ahora
La ministra se está peleando con el Instituto Nacional de Estadística, pero en realidad se tendría que pelear con que hay más o menos un estadio centenario más de pobres en Uruguay que los que había en 2019. Y eso es mucha gente. Eso es muchísima gente. Luego, si es una buena persona, yo con él, como vos decís vos, tengo un buen vínculo. Y yo no desdigo públicamente, en un medio público, que tengo un buen vínculo solo para que alguien no me critique. Yo cada vez que lo llamé, él me atendió, cada vez que no siempre estuvimos de acuerdo, pero en el acuerdo o en el desacuerdo, ni él hizo saber esa conversación públicamente, ni yo la hice saber públicamente. Entonces, código no hay duda que tiene. ¿Me explico? Luego tenemos diferencias en cómo hay que atender la situación de las personas que tienen más dificultades. Yo cuando digo llega un hombre sensible, un hombre bueno al gobierno, no digo llega un hombre que no tiene personalidad, llega un hombre que tiene bruta personalidad. Y cuando dicen, ahora, no todos los liderazgos son iguales. Claro. Mujica tenía un liderazgo de perfil alto, Orsi tiene un liderazgo de otro perfil, que no es el perfil de Mujica. Tabaré tenía otro perfil, que era un perfil de llegada humanista, de una conversación llana, lisa, pero al mismo tiempo profundo. Mariano tenía un liderazgo de barrio, y era un hombre que provenía de la arquitectura, de la alta arquitectura, y ciertamente de la ópera y de la cultura, y iba a un barrio y era uno más del barrio. Pero Orsi tiene un nivel de inserción territorial, de llegada a la gente mano a mano, que es imparable. Viste que se dijo también con insistencia por parte del gobierno saliente que la oposición Frente Amplista fue destructiva. Cuando se habla de oposición constructiva, dicen la del Frente Amplio fue destructiva. Y lo amplían a aquellas medidas que tomó el movimiento social sindical cuando hizo la caceroleada apenas se había instalado la pandemia. Pero vos querés una medida más pacífica que una caceroleada. Pero recién estábamos empezando a ver de qué venía este asunto. Cuando hicimos la caceroleada, todavía no habían tomado ninguna decisión con las personas que no estaban comiendo, todavía no habían tomado decisiones profundas. La gente había que cacerolear para en las ollas populares que creaban los movimientos sociales y sindicales. El gobierno estaba lento en la toma de decisiones de este tipo. Nosotros creíamos que había que evitar que el 1% de los uruguayos cayera por debajo de la línea de la pobreza. Y eso fue los 100.000 uruguayos. ¿Estuvo bien cacerolear, Fernando? Para mí sí. Es una protesta. Yo quiero que vos tomes una decisión. No me puedo juntar. No puedo hacer un paro. No puedo hacer una concentración el 18 de julio porque tengo que asumir las medidas sanitarias. ¿Cómo no voy a poder protestar porque creo que no estás adoptando una medida? ¿Dónde está lo destructivo ahí? Son tremendamente incoherentes, porque digamos, yo veo hoy una oposición que le está haciendo preguntas a un gobierno que no asumió. Pensá en las últimas entrevistas, nos hacen preguntas a un gobierno que no asumió, nos piden que tomemos medidas que este gobierno pudo haber tomado en estos meses. Entonces lo que digo es, todavía no terminaron de darse cuenta que perdieron. Yo entiendo que es traumático perder, pero lo primero que hay que asumir que un partido pierde, y perdió. Y perdieron juntos el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Sector de Luz, el Partido Independiente, solo contra el Frente Amplio. Entonces, tienen que asumir que 5 partidos no le pudieron ganar al Frente Amplio. Luego de asumir eso, tienen que ser coherentes que no hay ninguna oposición en el mundo más responsable que lo que fue, puede haber alguna que yo no conozca. Seguro que en la zona donde vivimos, en América Latina, ninguna oposición es más seria que lo que es el Frente Amplio. ¿No se fueron de mambo con las críticas a la LUC? Con lo que yo creo que no. Parece que iba a pasar. Yo creo que un león chiquito hace menos daño que un león grande. Y creo que la LUC quedó debilitada por un referéndum que la dejó a punto de no aprobarse. Una cosa si vos tenés una ley que es aprobada por el 80% de los uruguayos. Y una cosa si en el referéndum te ganan por un punto y monedas y con 6 veces más publicidad que la que pudo poner el sí a la LUC. O sea, nos ganaron por 6 veces. Nunca publicaron lo que gastaron en la LUC. Los únicos que publicamos en la Corte Electoral cuánto se gastó en la LUC fue el Frente Amplio. Entonces, digamos, de alguna manera, con todos esos sesgos, quedó muy debilitado. ¿Quién alquila por ese nuevo sistema de alquileres? Nadie. ¿Te consta que no? Nadie, averiguar las inmobiliarias. Yo ya he conversado con varios. Si vos me decís, nadie es cero, no. Nadie es tan residual que del tema nadie puede hablar. Es tan residual que es un tema que no ha sido ni para polémica. Porque por suerte la gente entendió que este mecanismo lo dejaba muy vulnerable. Vos venís del palo de la educación. En su momento se dijo, van a privatizar con la LUC la educación. Pero yo también se lo dije en el programa de Nacho Álvarez.
que nos habíamos equivocado en ese spot. Es un spot publicitario, y como cualquier spot. Yo ya ahí dije que estaba equivocado. Está bien. Entonces, digamos, si yo ya dije el mismo día, no es que dije 10 meses después, al otro día o a los 2 días fui al programa de Nacho Álvarez y dije, nos equivocamos con este spot y no lo vamos a hacer. Y de hecho cambiamos el eje de la campaña y los responsables de la campaña. Bueno, quiere decir que en el mismo minuto estábamos asumiendo algo que no habíamos dicho bien, pero que la educación quedó golpeada. Fíjate los informes del INED, el informe Aristas. Fíjate la diferencia que hay entre nacer en un contexto y nacer en otro. No ir a la privada o la pública, depende del contexto en el que naciste. El punto de partida. Entonces, digamos, no tuvieron éxito en la transformación educativa, por más que así lo pinten. Las 2 personas que nombraron para presidir el CODICEN, las 2 renunciaron por aspirar a un cargo político. Pero dicen que ya estaba en marcha el proceso, que no Pero tenían que estar vos decís ahí que encima. si estás 3 años transformás la educación, son unos cracks. Son unos cracks. Yo los admiro. Uno está 3 años, la otra persona está menos de 1, y con eso les da, yo los admiro. Pero la realidad es que los profesores saben que no, las maestras y los maestros saben que no, y lo principal es que las madres y los padres saben que no. Con lo cual, como ha dicho Maía y como ha dicho el futuro presidente del CODICEN, Pablo Caggiani, sin tener un espíritu refundacional, hay que ordenar cosas en la educación, ¿no? Bueno, después quedó esta cuestión vinculada a otra área en la que te manejaste mucho tiempo, que es la sindical. Hay que revisar aspectos de la LUC que tienen que ver con los piquetes, por ejemplo. Bueno, habrá que ver. Yo supongo que Castillo está conversando con los sindicatos o el equipo del Ministerio de Trabajo. Yo creo que se le mintió a la gente. A la gente se le dijo, la ley va a permitir, por un lado, Que el que quiera trabajar, que el trabaje. que quiere trabajar, trabaje, que el que quiere ocupar, ocupe, y la gerencia pueda entrar. ¿Y en qué se mintió? En que no te dejan ocupar, te desocupan. Aunque vos dejes entrar a los trabajadores que quieren trabajar, los que quieren ocupar, los desocupan. Eso es en función de Eso es en función de 100% de la información. Si esto alguien me lo desmiente, yo te traigo los documentos públicos. O sea, dejaron entrar a la gerencia, dejaron entrar a los trabajadores no huelguistas, ocuparon los huelguistas y los desocuparon. Entonces, digamos, eso se le dijo a la gente, ¿En no. el sector privado o en el Sector privado y sector público. público hay prohibición? En el sector público ya había prohibición, Por lo ellos tanto, la mantuvieron. Si ocupaste, tiene que sacar. Claro, pero lo sacaron del público y del privado. Fernando, tengo otra plaquita Y eso ahí. es mentirle a la gente. O por lo menos decir una verdad a medias. No es fuerte esa palabra de Bueno, mentir. ¿y cómo va a ser fuerte? Si vos me decís que yo voy a poder ocupar y cuando voy a ocupar no puedo, ¿qué es? Una mentira. Si querés yo le puedo... La política te puede decir, en vez de mentir, faltó a la verdad. Faltar a la verdad es mentir. Claro. O puedo decir, no fueron literales, no cumplieron con los objetivos planteados. Pero la realidad es que le dijeron al pueblo algo que no estaban dispuestos a hacer. Lo que querían hacer era desocupar. Yo lo puedo discutir con Mieres porque lo puedo mirar a los ojos y le puedo decir, esto pasó en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, porque yo sigo la conflictividad en el Uruguay. Y cuando te dicen, este fue un periodo de conflictividad con el gobierno, porque era un gobierno blanco, le están mintiendo a la gente. Este fue los 5 años de menor conflictividad laboral del 85 para acá. ¿Vos lo sabías, Castro? No, Bueno, yo te lo digo ahora. la Católica. Pero no me creas a mí. Pedí el informe de la Católica. Fueron los 5 años de menor conflictividad. Y este gobierno se queja de la alta conflictividad. ¿Eso no es engañar a la gente? ¿Eso es engañar a la gente? La plaquita del Ministerio de Justicia. Allí está, ¿no? Ministerio de Justicia. Esto es plata también, Fernando, ¿no? Yo no sé si estará en las prioridades, eso de la sábana corta. ¿Es una prioridad crear el ministerio ya? Y tiene que haber, como todo, el gobierno tiene 5 años. Sí. Y habrá que ver en qué momento. Pero sí crearlo. Nosotros creemos que sí, pero por no qué? nosotros. La Sí. mayoría de los partidos creen que sí. Que es elemental crear un partido de justicia. Lo ha presentado el Frente Amplio, pero lo han presentado todos los partidos. ¿Cuándo es el momento de construir el ministerio y cuáles son las atribuciones que se le van a dar? Es un debate que el Frente Amplio quiere tener con los demás partidos políticos, con lo cual probablemente lleve un tiempo. Pero que lo queremos formar. Tengo una imagen también de ir como de la aldea al mundo, ¿no? Allí tenemos, por ejemplo, ahí está, mirá. Yo le puse algo en estratégico, podría haber sido cualquier otra cosa. En la aldea, bueno, tenemos al ex candidato presidencial Álvaro Delgado, tenemos a Andrés Ojeda, a Manini, la calle Pou, Salle, podríamos agregar a algunos, Bordaberry también es un referente en el diálogo. ¿Cómo ves este cuadro, por ejemplo? ¿Con quién habla el Frente Amplio? Yo con ahí? todos.
Con algunos hablaré con más ganas, con otros hablaré con menos ganas, pero hablo con todo. Con y todos he los que hablado están con ahí. todo. Sí. Con Ojeda, de hecho, tenía un vínculo él era asesor de los sindicatos policiales, me Claro. entrevisté con él decenas de veces, conversé con él decenas de veces. A Delgado lo conozco desde que era joven, él y yo. Mm. A Manini lo conocí en este periodo, pero pude conversar. De hecho, él vino a presentarnos una hoja de ruta de diálogo. Nosotros aceptamos dialogar. Después creo que no logró convencer al Partido Nacional, pero había una cantidad de temas sobre los que quería dialogar. Uno de ellos era el endeudamiento de las personas, pero había una cantidad de temas. Y claramente con la calle Pou yo tengo diálogo de forma tal que, y con Salle también. Fui vecino de él un tiempo, además. Él tenía un estudio en Ciudadela y Soriano y yo tenía mi apartamento en Ciudadela y Soriano. Vivía en un apartamento ahí. Salle, lo que también, bueno, cualquier observador un poquito atento dice, che, va a estar complicado esto, ¿no? De ir articulando diálogos. Y Porque, bueno, vivir no es fácil, Castro. Vos, más que vos y yo no lo sabe nadie. Ya tenemos casi 60 años. Vivir no es sencillo para nadie. Claro, pero hay que lidiar. Me decía el otro día un politólogo también, ¿no? No hay un solo proyecto que mande el Poder Ejecutivo que se tome así como viene. Habrá que empezar ahí a Y sí, negociar así es la vida. con todos, ¿no? Pero siempre va a haber gente, por ejemplo, ya el Frente Amplio acordó con un sector importante del Partido Colorado votar la ley de eutanasia, cosa que no se pudo hacer en el periodo anterior de 5 años. Quiere decir que puede haber temas en los que uno pueda acercarse rápidamente y tener la mayoría para hacerlo. Y va a haber muchos temas que se aprueben de esta manera. ¿El ingreso a las intendencias? Bueno, por sorteo y por concurso lo escribimos nosotros, lo escribió la coalición de gobierno. Ahora el que no cumpla tiene que explicarle a la sociedad, ¿no? Está en el programa de la coalición, está en el programa del Frente Amplio. Yo creo que rápidamente hay que votarlo y evitar estas jodas que hubo en la intendencia de Artigas y otras que hubo, ¿no? Después había... Bueno, volvemos a esa placa, ¿no? Porque ya hicimos un paneíto por acá por la aldea, donde habrá que ser también, habrá que ir surgiendo el diálogo, ¿no? Después tenemos a Lula, Milei y allá arriba en el norte Trump. Con Lula estuviste ahora hace Estuve ahora, poco, hace ¿no? 2 o 3 días, sí. Mm. Estuve en el 45 aniversario del PT, Está bien. intercambiamos... Ahí hay identidad total, ¿no? ¿O no Sí, tanto? yo veo a Lula como el faro en el camino de la izquierda de América Latina, o sea, le doy una importancia geopolítica sumamente potente. Es un hombre que entiende la alta política, que va a ser, para mi gusto, presidente 4 veces de Brasil, que marcaría un récord increíble, que entiende lo que es ayudar a las poblaciones que están en peores circunstancias, con el plan Hambre Cero, con el plan de viviendas, con un conjunto de acciones, pero que también mira al mundo, digamos, que también se junta con los grandes líderes mundiales, que fortalece los BRICS, en fin, ahí hay un líder planetario. Sí, después está Milei. Y Milei. El Uruguay tiene que, como dijo Lubelkin, tiene que tener una relación de Estado a Estado con Milei, pero el Frente Amplio no tiene por qué no decir que muchas de las posiciones que Milei transmite públicamente o muchas de las acciones que ha hecho, entre otras las de la criptomoneda, no son de un hombre que quiera lo mejor para su país o para la región, ¿no? No es porque no venga ahora lo de Orsi, porque es verdad que siempre hay un inconveniente en esta fecha. Ya pasó. No me parece que fuera este el punto de quiebre, que no lo va a hacer. Me parece que tiene un conjunto de ideas que no son las que nosotros consideramos profundizan la democracia en un país, ¿no? ¿Y hay un péndulo ahí entre Lula y Milei? Bueno, ahí hay un lío bárbaro, porque Lula piensa de una manera, Milei ha sido insultante hacia Lula y hacia la política exterior de Brasil. Pero bueno, ojalá, aún con las diferencias que hay, se logre fortalecer el Mercosur, sin el cual Uruguay no tiene nada en qué ampararse. Milei, antes de todo este escándalo tremendo de las cripto y Cualquier todo otro esto, país hubiera tenido que dar explicaciones más serias, ¿no? bueno, las va a tener que dar, creo, ¿no? Espero que sí. Pero lo cierto es que Milei avanzó sobre la posibilidad de un acuerdo bilateral con Estados Unidos. O sea, Milei-Trump ahí como un eje. Y lo escuchaba acá al vicecanciller Albertoni decir, bueno, capaz que es una oportunidad para Uruguay también, para generar un mano a mano. Habrá que ver, Lubelkin ha sido claro, el Mercosur es fundamental para Uruguay, es la plataforma de entrada al resto del mundo,
Hay un posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que puede dar oportunidades a países como el nuestro, a economías pequeñas. Es posible, largo. Es Francia de largo, vuelta pero, se plantó. ¿viste? bueno, no, aparentemente hay mayoría hoy en la comunidad para aprobarlo, aparentemente. Yo esto ya lo he visto muchas veces, Sí, la verdad que- entiendo, pero tengo bastante optimismo en que esto se pueda aprobar y que sea beneficioso para el Uruguay. Después tenemos ahí a, bueno, Trump, un título de... Oh, otra vez carnaval, ¿no? Pero si fuera carnaval sería maravilloso. Otra vez una medicina tan dura para América Latina, tan insultante, tan agraviante para las personas latinoamericanas que están viviendo en Estados Unidos, una política arancelaria que busca complicarle la vida a nuestros países. Bueno, no son buenas noticias las que llegan para los industriales uruguayos, ni para los trabajadores industriales uruguayos, ni para buena parte del Uruguay. La verdad que no ha sido una buena noticia hasta ahora Trump, ¿no? Después tenemos a Netanyahu. Presidente que no lo quieren en su país, digamos. Las movilizaciones que están haciendo en su país son enormes y las que se hicieron antes del conflicto del 7 de octubre son enormes. Lubetkin también allí se ha pronunciado, ¿no? Respecto a los dos estados. Sí, 2 estados, una capital común. Esa es la posición del Frente Amplio y debería ser la posición del Uruguay. Nosotros a veces nos colocan en un lugar insólito, como si fuéramos antisemitas. Nuestra organización está llena de judíos. Ahora van a gobernar una cantidad enorme de judíos. La lógica del Comité Central Israelita, que es la de promover que los judíos puedan vivir en paz en Uruguay, la comparte el Frente Amplio, acciona en esa dirección. Eso no quiere decir que algunas acciones que ha tomado el gobierno de Israel no puedan ser cuestionadas por nuestra fuerza política, como creo que son cuestionadas por cualquier ser humano sensible. Como fue cuestionado el ataque terrorista que sufrieron y ahora, bueno, de alguna manera se está dirimiendo la devolución de algunos de los rehenes y los cuerpos de otros. Esperemos que eso termine en paz, pero tenemos la necesidad muchas veces de expresarnos. Eso no tiene nada que ver con tener una convivencia adecuada y respetuosa con los judíos que vienen en Uruguay. Yo la tengo y el Frente Amplio la tiene institucionalmente, ¿no? ¿Hay genocidio ahí para el Frente Amplio? Bueno, lo que no hay duda es que hubo una decisión de ataque que fue desmesurada, no solo dicho por nosotros, sino por Naciones Unidas. Todavía yo no lo tengo bien cuantificado, esas cifras cambian muy a menudo, pero hay una cantidad enorme de niños que mueren en esta guerra y que seguramente no tenían ninguna posición tomada con referencia a ningún conflicto. Es decir, los daños que produce una guerra de este tipo son de un tamaño que seguramente la humanidad los podrá procesar dentro de algunos años, ¿no? Fernando, ahora que estábamos hablando de Trump y además sumando a Netanyahu, vos no notás que hay, y vos citaste además a Naciones Unidas, ¿no? Detrás de todos estos conflictos planetarios, de este mundo combustible, ¿no advertís que hay que revisar la institucionalidad internacional, todas esas organizaciones de grandes nombres que parecen no haber estado a la altura de lo que pasa? Probablemente sí, pero es lo que hay. Y mientras sea lo eso que es hay... conformismo. Es lo que... No, conformismo no, es lo que ha logrado pos Segunda Guerra Mundial tener determinados acuerdos vinculados al trabajo a través de la OIT, una agencia de las Naciones Unidas, tener algunos acuerdos vinculados al cuidado de la paz, tener algunos acuerdos. Cuando eso se rompe, porque los estados deciden romper con eso, Naciones Unidas tampoco es una estructura que pueda resolverla, ni ninguna otra. Lo que tenemos que tener claro es que vivir en guerra es lo más destructivo que hay para cualquier país en el mundo. La inversión armamentista limita la posibilidad de alimentar cientos de millones de personas que no logran tener un plato de comida al día. Entonces, digamos, hay pila de injusticias vinculadas a la guerra, que puede sonar un discurso simplista. Puede sonar que no le estoy colocando densidad ideológica, pero a veces los temas son tan sensibles como personas que no comen, ¿no? Entonces, digamos, poder construir modelos de diálogo, como ha planteado Lubetkin desde Uruguay, que es un país de paz, hacia el resto del mundo, puede ser una tarea del Uruguay que la pueda encarar. Bueno, teníamos allí la figurita que no puede faltar, ¿no? En estos debates internacionales, Maduro, dictador. Sí, que no hay elecciones democráticas en Venezuela, no hay ninguna duda. ¿Por qué el Frente tiene esa dificultad? Porque te No, lo no, dicen. no la tiene. Vos vas a un boliche mañana o vas a un asado con amigos y te van a decir, che, Fernando, pero escuchame una cosa. Te pegan todo el tiempo, te pegan en referencia a tu presidencia del Frente Amplio, porque hay como esa duda de decir dictador. Lo que pasa es que quieren resolver los temas con una palabra.
Si el Frente Pero Amplio... a veces las palabras tienen peso. A veces sí, a veces no. Y en este caso... Depende cuál es el papel que querés que juegue Uruguay. Sí. Si querés que juegue un papel que busque un acuerdo que termine con una salida democrática, No le decís dictador. Uruguay tiene que tener cuidado en las expresiones que utiliza. ¿Fueron legítimas las elecciones en Venezuela? Y no, porque no se mostraron las actas. Yo conversé acá en Uruguay junto con Lucía Topolansky, con una miembro de la Fundación Carter que estuvo en el proceso electoral venezolano. Ahí nos habló de las fortalezas del proceso electoral, de las fortalezas de la ingeniería Técnicas, electoral sí, y técnicas, y también de que nunca pudieron acceder a las actas, por lo cual consideran que ahí no hubo elecciones que pudieran corroborar que ganó Maduro. Con lo cual, el Frente Amplio no puede aceptar que ganó Maduro, con lo cual hay un presidente ilegítimo al frente de Venezuela. Y no hay ningún otro presidente. Uno no puede decidir en el mundo, voy a nombrar de presidente a Guaidó, porque después pasa vergüenza. Ahora, ¿dónde está Guaidó? Lo recibimos como presidente en Uruguay. ¿Y ahora dónde está? En ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la solución? Y será Aplica diálogo, para González, entonces. Aplica para González. ¿Y vos cuando ni ves ganó sí, Maduro, sí, ni y ganó cuando ves, González. por ejemplo, que Yo en la tampoco tele, ¿no? tengo suficiente información para decir ganó González. Sí, sí. Me dicen que hay actas en una página web. Digamos, yo parto de la base de que Maduro no demostró su victoria electoral, que era lo que tenía que hacer. Con lo cual no hay un presidente legítimo en Venezuela. Bueno, entonces está usurpando el poder. Está usurpando el poder. Lo cual significa que es un sinónimo eventualmente de dictador. Bueno, pero yo soy del partido de gobierno Sí. y quiero actuar dialogando para encontrar una salida en ese país que es muy importante para Uruguay. Y cuando ves en la tele, Y para ¿no? los En la uruguayos que viven pantalla. en Venezuela, que son muchos, Sí, entre ellos mi bueno. familia. O sea, yo cuando hablo del tema no hablo sin dolor. Mi familia vive ahí del año 75. Bueno, pero hay venezolanos viviendo en Uruguay. Y le país hemos que dado la abrió- bienvenida. Claro, que le y abrió le las ha dado la puertas. bienvenida a los gobiernos del Frente Amplio. Y Pues, a veces te reclaman más firmeza, decir, che, Y bueno, ¿no? pero nos reclamarán. Y nosotros creemos que para ellos la mejor alternativa es que el Frente Amplio tenga una actitud sobria que le permita dialogar con el actual poder en Venezuela, porque no dejan de tener poder, aunque sea usurpado, y también con la oposición para ver si se puede encontrar una ruta de salida democrática. Lo podremos hacer o no, pero vamos a trabajar en esa dirección como hemos trabajado siempre. Eso no quiere decir que podamos apoyar a Maduro, porque no lo vamos a apoyar. Esto para nosotros es claro. Si no presentaron las actas, si la Fundación Carter no lo avaló, si los observadores de Naciones Unidas no avalaron el proceso electoral, el Frente Amplio, que había hecho la declaración diciendo vamos a esperar que se expresen las organizaciones internacionales, una vez expresadas, el Frente Amplio tiene una posición clara. Y No ponele estamos que- ante un gobierno legítimo. No. Y estás haciendo zapping y ves a un representante de la diplomacia estadounidense hablando mano a mano con Maduro. Sí, y van a seguir. Y van a seguir conversando porque los estados conversan. Esta discusión de que los estados no conversan, los estados conversan. Y Uruguay va a conversar con el Estado de Venezuela, tiene que conversar y va a conversar con el Estado, con todos los estados. Esto que plantea Lubelkin de la relación entre estados, porque los gobiernos pasan y los estados quedan, es parte de la política internacional que tenía Uruguay a lo largo de toda su vida, ¿no? Se me pasó un poco, tal vez cometo una omisión, pero ¿está determinado el primer viaje de Orsi como presidente? No. Pero bueno, supongo que próximamente lo informará, o no que yo sepa, ¿no? Yo tengo una tarea enorme que es presidir al Frente Amplio. Y la tarea enorme que tiene Yamandú y todo su gabinete y Pacha Sánchez es gobernar. Tengo una plaquita más, Fernando, y nos estamos quedando sin tiempo. Es la de la ruedita. Tenemos la rueda esa, mira, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Frente Amplio y base, ¿no? Eso tendría que funcionar en forma aceitada. Sí, Donde se rompa alguna de esas flechitas, estás en un lío, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? totalmente. ¿Y cómo se Mejor hace? dibujado que yo, que lo que lo hubiera dibujado yo. Y bueno, se hace haciendo que funcione. Esto está funcionando perfecto hoy. Hay Hoy, coordinación sí, claro, si entre... no empezaron todavía. Pero funcionó perfecto en los últimos 3 años. ¿Te parece? ¿No dijiste vos que tuviste que salir a recorrer el país porque se había roto Sí, esa flechita? pero funcionó. En estos 3 años fuimos rearmando la flechita. Yo cuando llegué había 384 comités. Ayer se armó el comité 501. O sea, imaginemos que esto en tan poco tiempo es mucho. Son más de 100 comités en 3 años. El Frente Amplio duplicó la cantidad de militantes activos.
El Frente Amplio tiene hoy más de 400.000 adherentes, es decir, personas que ponen su nombre, su serie de identidad, su información para recibir información del Frente Amplio. En la elección interna que yo fui electo presidente participaron 132.000 compatriotas, 40% más de lo que habían participado en 2016. Es decir, fuimos construyendo ese círculo virtuoso. Ahora, con el gobierno de Yamandú nosotros tenemos un diálogo envidiable. Realmente el diálogo con Yamandú, con Pacha Sánchez, con Camilo Cejas, con Díaz, con el gabinete, es un diálogo de primera línea. El diálogo que tenemos con nuestras bases de Montevideo, de Canelones y del interior es impecable. Y de hecho va a salir un FAT Escucha ahora en campaña electoral hacia las elecciones de mayo, donde procuramos ganar varias intendencias y donde creemos tener posibilidad de ganar en varios departamentos. Pero luego de eso vamos a estar los 5 años haciendo campaña territorial. Con un frente social fortalecido, ¿no? Robustecido, muy fortalecido. ¿no? Que habrá que Nosotros tuvimos 1.800 reuniones con organizaciones urbanas y más de 100 con organizaciones rurales durante 2 años. Y el sindicato, a eso me refería también, ¿no? Viste que el sindicalismo se plantó fuerte ahora. Por ejemplo, aún perdiendo el plebiscito por la seguridad social, quedaron ahí con una base que habrá que atender, supongo. Siempre hay que atender. El que no atiende la posición del movimiento sindical, del movimiento empresarial, del movimiento cooperativo, del movimiento ambientalista, del movimiento feminista, no entiende que hay una sociedad que va a pujar. Sí, pero hay sesgos. Y esa sensibilidad la tenemos nosotros. El sindicalismo va a decir, che, Frente Amplio, escúchame porque yo soy de los tuyos. Y hay muchos empresarios que son votantes del Frente Amplio. Sí, está bien. Hay muchos. Es verdad que nuestra base social claro, es muy plural y una pata es de trabajadores. Y por suerte, porque no concibe un partido de izquierda que no tenga trabajadores. Pensemos que el Frente Amplio surge luego de la unidad sindical. Primero vino la unidad sindical, después la unidad de las izquierdas. Mirá. Entonces, yo no estoy divorciado del movimiento sindical. Yo creo que son parte de un bloque social y político de los cambios. Que hay otros integrantes. Sí. La rueda que no puede pinchar. Ya estamos pasadísimos de tiempo. Teníamos la fotito de los candidatos a la intendencia acá de Montevideo, ¿no? ¿Qué candidatos? Pero ahí... ¿Todos viven en Montevideo? Eso ya es un... Sí. Pero, por ejemplo, un voto a favor. No importa que gane cualquiera de los tres. Para el Frente Amplio va a gobernar el Frente Amplio. Va a ganar el que los Frente Amplistas voten. Me parece que eso es lo profundamente democrático, es que los candidatos que se presentan puedan poner sus nombres y puedan ser votados por los Frente Amplistas o no de Montevideo, que decidan cuál de los tres va a ser el candidato. Lo que no hay duda es que va a haber un programa. Y con un programa que va a llevar adelante uno de los tres candidatos, vamos a seguir profundizando los cambios en Montevideo. Vos como montevideano, ¿dónde ves que se falló ahí? Y que va a estar... Yo veo muchos aciertos y por supuesto, como en todo gobierno, fallas. Igual que yo, vos conociste vos conociste la Montevideo del 89. Es incomparable con la Montevideo actual. Incomparable de todo punto de vista. Vos conociste, igual que yo, la Montevideo que se llevaban el azúcar las hormigas. Y yo viví un proceso de cambio de Montevideo que tiene que ver con el Montevideo cultural, con el Montevideo de la movilidad, con el Montevideo que ya no tiene montañas de basura, porque puede tener problemas de limpieza, pero no tiene montañas de basura en casi ningún lado. Entonces, digamos, cambios profundos desde el punto de vista cultural, desde los planes directores, desde el plan de saneamiento. Por momentos nos dicen, los uruguayos viven, como dijo el senador da Silva, entre la mierda. Uruguay es la ciudad con mayor saneamiento de América Latina. Como mínimo a alguien le tiene que pasar algo de información. Va a opinar de la ciudad, tiene que tener información. No es que no sea deseable llegar al 100%. Es lo deseable, vamos a trabajar. Pero para eso el Parlamento Municipal, los ediles, deberían de haber votado el préstamo que pidió Carolina Cose con el BID, que era una parte era para saneamiento y otra parte para mejorar la limpieza de la ciudad. Es decir, te votan en contra lo que luego te van a criticar porque no lo pudiste hacer por falta de recursos. Bueno, vamos a hablar en otra entrevista porque ahí me dejas varias cuestiones planteadas. Pero ¿no? creo que de la gente, asfixia. digamos, las primeras encuestas nos dan con mucha ventaja por encima de la coalición. Claro, Esto nos tiene que... Simplemente la referencia del número de noviembre ya está, ¿no? Pero esto nos tiene que generar que está ganada. No, nosotros nos vamos a matar en Montevideo para ganar. ¿Y cuál otro departamento y nos vamos a a matar para que quede grabado acá? No, bueno, Canelones también partimos con mucha ventaja y... Salto está en duda. Tenemos varias que estamos disputando. Yo te diría, nosotros vamos a disputar las 19. Si yo nombrara algunas acá, les bajaría el espíritu a las que no nombrara. Pero hay muchas que ya las tenemos encuestadas y que estamos o ganando o perdiendo por muy poco
que puede ser definitorio el viento a favor que se produzca en estos meses. Dame un título. ¿No fueron felices las declaraciones de Negro diciendo que se había perdido la guerra con el narcotráfico? Yo creo que van a ser... Felices no fueron. Luego, la realidad es que a Negro hay que medirlo no por una frase, sino por la gestión que vaya a hacer al frente del Ministerio del Interior. Digamos, medirnos por frases es absurdo. Nos podemos medir por gestiones. Yo creo que va a ser una gran gestión. Detrás de la frase no había potente. Detrás de la frase no había derrotismo. No, detrás de la frase hay un hecho de la realidad. Hoy estamos perdiendo o no estamos perdiendo. Pues la pregunta es, ¿hoy estamos perdiendo o estamos ganando? Mi respuesta, estamos perdiendo. ¿Hay algún país en el mundo que haya logrado ganar esta guerra? No. Que yo conozca, no. Que conozcan los expertos en seguridad del Frente Amplio, no. ¿Hay que buscar mecanismos alternativos? Desde mi punto de vista, sí. ¿Negro está en condiciones de buscar esos mecanismos alternativos? Desde mi punto de vista, sí. Hay continuidad de la política de seguridad, ¿no? Está Sanjurjo, ¿algunas sí? El director de policía, ni más ni menos. Sí, dejamos en el IRCA bueno, vio cómo es la memoria, ¿no? Pero a una persona en el IRCA, Daniel Radillo, que es un tipo que ha demostrado tener una gestión positiva. Nosotros no estamos para pensar que los únicos que podemos hacer buenas cosas somos los Frente Amplistas. Creemos que el Frente Amplio es el mejor proyecto político para dirigir el Uruguay. Creemos en los ciclos progresistas, democráticos y profundos. Sabemos perder, como hemos demostrado. Sabemos ganar cuando nos toca. Si hay hombres y mujeres de otros partidos que pueden contribuir a un cambio en la sociedad, los tenemos en cuenta. Pero no es el primer ejemplo de este gobierno de Orsi. Cuando llegó Tabaré Vázquez dejó a Seidenstadt en la DGI, ni más ni menos que en la Caja del Estado. ¿Y por qué? Porque había confianza técnica en el trabajo que hacía. Azucena Arbeliche estaba en el Ministerio de Economía. Y en el Uruguay, vos sabés que nos conocemos todos, es decir, no es porque no se supiera que no era del Frente Amplio. Entonces, digamos, también tener esa amplitud te permite convivir en un país como el nuestro, que vos podrás decir, bueno, confrontación, pero la confrontación de Uruguay comparada a cualquier país de América Latina son ejemplos tan tontos como estos que estuvimos mencionando de Bianchi y de Da Silva. Y en otros países son insultos, descalificaciones, acusaciones infundadas, cosas que no se investigan. Es decir, Uruguay es un país muy sano desde ese punto de vista, y todo lo tenemos que defender, porque digamos, uno es sano hasta que deja de serlo. Claro. Sí, y sí, bueno, porque en la ahí medida también... que el periodismo, la política, la cuiden, y la sociedad, que es el factor fundamental, ¿no? y que podamos conversar como pudimos conversar ahora. Sí, ¿Por qué no claro. vamos a poder conversar? Sí. Voy a decir una cosa bien políticamente correcta, que es lo que dicen todos los buenos uruguayos, que les vaya muy bien. Yo creo que es lo deseable para el país, para los uruguayos y para las uruguayas, no solo para el Frente Amplio. El Uruguay necesita un salto en calidad. Creemos nosotros que estamos en condiciones de darlo, y yo creo que estamos en el momento de bienvenir a la esperanza, porque la esperanza es audacia, y el Frente Amplio va a tener esa audacia de cambiar las cosas que están mal. Y después iremos viendo y bueno, iremos también. Como siempre, la vida es como es, la vida es pugna y es lucha, decía el general Seregni, porque en cierta medida hay una lucha de ideas. El que dice que no hay ideas no entendió nada de política. Cada tanto yo veo legisladores diciendo que no hay ideas. Si no hay ideas, podrían ser del Frente Amplio. Claro. Sí. Tiene ideas wilsonistas, sus ideas arabistas, sus ideas fundacionales. Bueno, tiene sus ideas. Las propias identidades partidarias tienen sus ideas, sus valores, sus principios. Sí, el asunto son la síntesis, ¿viste? Porque en lo ideológico de pronto te instalan este cruce ahora O'Donnell Castillo, y che, acá hay ideología, cuidado, a ver para dónde va rumbeando este gobierno. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Y sí, cuando asumió Bolsonaro, lo llevó a hacer de una economía pujante a Brasil a una economía de segundo ciclo, y ahora que vuelve Lula, la economía brasileña va a sumar. Esos son ideas. Esos son pugna ideológica también. Pero también es respeto por la diversidad. Nosotros respetamos la historia del Partido Nacional y del Partido Colorado. Nosotros respetamos lo que han hecho por nuestro país, por los partidos fundacionales, partidos tan históricos, uno de los más antiguos del mundo. Pero también nos respetamos a nosotros mismos y exigimos que nos respeten. Fernando, cuando alguien dice no sé qué es el Frente Amplio, claramente no nos está respetando. Aunque haya sido al principio del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, digamos, también hay que tener cuidado con el resto de los partidos. Yo sé las declaraciones del presidente en Argentina, claro, ¿no? Yo sé muy bien quién es el Partido Nacional y sé la importancia que tiene, sé muy bien qué es el Partido Colorado, sé la importancia que tiene.
Bueno, pero por eso te digo que no hay que pasarse de rosca. En todo caso pueden haber diferencias, pero no desconocer al otro. Muchas gracias, Fernando, porque entendíamos que teníamos que hablar con el presidente del Frente Amplio en estos días previos al comienzo de la gestión, por eso destinamos este tiempo. Nos seguiremos viendo. Bienvenida, Esperanza. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, en este Pongamos Pienso en el gobierno electo y ya ahora en funciones. Hasta aquí esta edición, nos vemos el próximo jueves.